Material de solidificación. La solidificación es muy importante, pues todos los materiales, como por ejemplo los cerámicos, los vidrios inorgánicos, los metales, los polímeros termoplásticos, etcétera, eh, fueron sólidos o van a ser sólidos porque van a pasar de un estado de fundición o, ¿sí? a uno de solidificación. Y, por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver la curva de enfriamiento. Aquí podemos darnos cuenta que es un material que fue mal inoculado, pues hay un subenfriamiento. Pero bueno, empezamos con A, que es la temperatura, la temperatura inicial. Aquí está, le voy a marcar temperatura inicial. Esta de preferencia se tiene que elevar 20% más, porque si no se puede solidificar muy rápido, ya que no está en un horno, sino va a pasar a un molde que está a temperatura constante. Entonces, de A a B hay un enfriamiento normal del líquido. Aquí está. De B a C es el subenfriamiento que ya mencioné anteriormente. Y de C a D empiezan a aparecer núcleos que van a hacer que la temperatura vuelva a aumentar. A este proceso se le conoce como recalescencia. De D a E ya hay una temperatura constante y a esta etapa se le conoce como solidificación isotérmica. En esta gráfica podemos ver que de B a E se le conoce como tiempo de solidificación local, o sea, la formación del primer sólido, de la formación del primer sólido al final de la solidificación. Y la temperatura a la que está fundida, o sea, al final de la solidificación, se le conoce como tiempo total de la solidificación. Ahora, aquí vamos a ver una estructura dendrítica. Esta estructura dendrítica ocurre cuando existe un subenfriamiento. Los subenfriamientos ocurren cuando un material está mal inoculado. Además, es característica primordial de los materiales puros que solo tienen un elemento. Tienen una composición anisotrópica, las propiedades diferentes en diferentes ejes. O sea, es una estructura así, con ejes que se van comportando de la misma manera, a diferencia de esta estructura que es llamada equiaxial. Es una estructura equiaxial y esta ocurre cuando no hay un subenfriamiento, o sea, cuando está bien inoculado el material y tiene un comportamiento isotrípico, no tiene dirección particular, pues son granos que van apareciendo con diferentes direcciones. ¿Ok? Y bueno, ya en la siguiente diapositiva vamos a ver el tiempo de solidificación, que Borinov nos da esta fórmula que dice que el tiempo es igual a la constante del molde. La constante del molde nos las tienen que dar por el volumen sobre el área elevado al exponente en la ecuación de Shvorinov. Aquí voy a enseñarles con rojo que nos presentan tres figuras geométricas. Y ambas, bueno, las tres, podemos saber, podemos conocer su tiempo de solidificación. Además, podemos conocer cuál de estas tres tarda más en solidificarse. Solamente es cuestión
de sustituir los valores en la fórmula, n, si no nos lo dan, podemos igualarlo a 2. Y ya solo esta incógnita nos quedaría con la del tiempo, pero pues al igualar esta ecuación con esta, cancelaríamos esta constante y ya tendríamos el tiempo o en qué se diferencia, cuál es la que dura más en solidificarse, tarda más en solidificarse. Y ahora esto es muy importante conocer, pues la esfera es el volumen que más tarda en solidificarse, pues es la que más calor absorbe. Y aquí nos explica que esta fórmula depende del material que se funde, el material del molde, condiciones locales, clima, presión, etc. Es experimental, pues todo esto depende, no es preciso, ¿ok? Y bueno, ya cambiando de diapositiva, podemos ver que aquí nos van a dar un ejemplo de la utilización de la fórmula de Shvorinov. Nos dan las dimensiones de, aquí están, las dimensiones de un prisma o de diferentes prismas de hecho, y con esas dimensiones van sacando el tiempo de solidificación. Sacan el volumen, el área, lo sustituyen en la fórmula de Shvorinov y luego sacan la relación que existe de volumen sobre área para graficar. Siguiente, hacemos lo mismo, solamente que utilizamos los logaritmos naturales. E igual, graficar. Esta diapositiva es muy importante, pues dice, hay piezas que debido a su geometría tienen secciones que solidifican antes que otras. Por ejemplo, esta área que estoy marcando con una cruz se va a solidificar primero que esta. Pues esta es más angosta y esta es más grande. Esta, que tiene el número 6, va a pasarle material a esta. Aquí dice, parte de su material líquido para compensar la contracción del material en las secciones que ya se solidificaron. Y como esto nadie lo va a ayudar, pues existe este cilindro que va a hacer que esta parte pueda solidificarse velozmente. Este cilindro considero que está mal acomodado, pues esta es la parte que se va a solidificar primero, así que tendría que pasar aquí. Y bueno, aquí hay ejemplos de solidificación. Y esta diapositiva también es importante, pues dice, ¿cuántas diferentes secciones? Hay que saber diferenciar las secciones de los cuerpos de las figuras. Por ejemplo, esta figura tiene dos secciones, esta que se va a solidificar primero y esta que gracias a este va a poder alcanzar la solidificación. Ahora tenemos aquí la representación de la solidificación de un metal puro. Por ejemplo, A, que sigue en estado líquido, B, que todavía, pero, o sea, aquí ya está en el proceso de enfriamiento, acá. Para que en C ya empiecen a aparecer las partículas y poco a poco así vaya solidificándose, pues los granos van aumentando de tamaño y se van juntando. Ahora aquí hay la solidificación de una aleación, es la misma representación de que de líquido pasa a sólido, los granos van incrementando hasta completar la solidificación. Finalmente tenemos el diagrama isomorfo. Aquí el diagrama de fases isomorfo muestra solo una fase dentro de su microestructura a cualquier combinación de los metales que se mezclan.
En esta diapositiva considero que puedo ilustrar mejor lo que quiere decir esto. Existe el tiempo líquidos y el tiempo sólidos. El tiempo líquidos, aquí está, es el que va en la parte superior y el sólidos va en la parte inferior. La diferencia de estos dos es el intervalo de solidificación de la aleación. Coexisten dos fases, está líquidos y sólidos. Líquidos y sólidos. Y bueno, esto ahorita les voy a enseñar cómo se realiza. Acá. Diagrama isomorfo. Aquí nos están dando el tiempo que lo vamos a localizar en la parte inferior. Por ejemplo, acá está en 0%. Entonces se traza una vertical aquí y los puntitos se van a ir trasladando. Por ejemplo, este puntito queda acá. Luego en la siguiente curva dice que está el 20%. Entonces localizamos que aquí está el 10 y aquí está el 20%. Trasladamos los puntos y van quedando así. Después la siguiente curva dice que el 40 que queda aquí, 40, se traza una vertical y se trazan los puntitos. Estos más o menos por aquí. Y así, por ejemplo, ya al final nos lo dieron. Y bueno, ya finalmente solo se unen para completar el diagrama isomorfo. Y eso sería todo por el tutorial. Muchas gracias por escuchar.